Capítulo 13. Camina hacia la tierra prometida. Cuando se camina con la fe que nos mantiene y la esperanza que nos ilumina hacia el ideal de vida, hacia el mundo soñado, hacia la tierra que nos merecemos, ese sueño siempre se cumplirá. Y este espacio es patrocinado por Metropolitan Inmobiliaria Real Estate. Bienvenidos a una nueva experiencia inmobiliaria. Capítulo 13. Las 4 dimensiones del compromiso. Durante todo el camino transitado en este libro hemos enfatizado en varias actitudes, todas ellas asociadas al éxito personal. Primeramente, evitar los pensamientos limitantes, esos que alimenta el entorno. En segundo lugar, la importancia de definir un propósito, lo cual es el punto de partida en nuestras vidas. Seguidamente, puntualizamos la importancia de vivir con alto sentido de oportunidad, para poder conectar con las ofertas que la vida nos presentará. A continuación, presentamos la pasión como la carga de alta energía que nos acompañará a alcanzar el reto que nos propongamos en nuestra vida. Acabamos de hacer énfasis en la disciplina, la cual nos conduce a la perseverancia y a la constancia, actitudes fundamentales para llegar a cumplir nuestras metas. Ahora quiero hacer un llamado al compromiso total. Primero, el compromiso comienza con el cuerpo. El compromiso comienza contigo mismo y debe ser integral. Cuando aspiramos a grandes cosas o asumimos desafíos superiores, la entrega tiene que abarcar desde el cuerpo hasta el espíritu. El cuerpo que tú tienes, ese que Dios te dio, lo vas a tener por el resto de tu vida, no hay cambio. No desperdicies tu cuerpo, acéptate como eres y agradece por cada parte de tu cuerpo a Dios. El cuerpo es el templo en el cual habitan tus capacidades físicas. Requiere de cuidado si queremos llegar a vivir disfrutando hasta el final. Procúrate los espacios para el relax, el descanso y el cuidado personal. El ejercicio será de gran ayuda para mantenerte sano y activo. En una ocasión estaba en una reunión social y una persona me pregunta: Carlos Saúl, ¿cómo te ves tú al final de tu vida? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas mayor? Y yo le dije: quiero enseñar hasta el final de mi vida. Quizás lo haré a través de la escritura, audiolibros u otros mecanismos. Estaré en un sitio presentando mis servicios de coaching, de mentor, para aquellos que lo requieran, dedicando mi vida al arte de escribir, a la meditación y a contemplar cada experiencia que Dios me permita vivir, y siempre desde el agradecimiento. Entonces le pregunté: ¿y tú? ¿Cómo te ves? Esta persona, quien mostraba una evidente obesidad, un cigarrillo en la mano y un comportamiento acelerado, aparte del sedentarismo que él mismo reveló que lo acompañaba en su vida, dijo: yo me veo al lado de mi familia, disfrutando de los nietos y viéndolos crecer. Esa respuesta contrastaba con lo que él mostraba: el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo y el estado de agitación que exhibía hacían pensar que difícilmente vería a los nietos crecer, pero él no estaba consciente de la situación. A muchos de nosotros nos pasa eso: por un lado queremos algo y por el otro hacemos cosas que conspiran contra ese algo. Entonces hay que hacer cambios y aumentar con estos la probabilidad de que se puedan realizar nuestros sueños. Lo segundo es la mente. El compromiso debe incluir la mente. Nuestros pensamientos deben estar claros, saber qué queremos lograr, cuándo, de qué manera, para qué y por qué. Ayudan a precisar más el sentido de lo que hacemos, y las respuestas a estas preguntas solidifican nuestros planes de acción. Tercero, el corazón pinta de sentimiento el compromiso. El amor por lo que hacemos hace la diferencia. Dedicamos todo un capítulo de este libro a conversar sobre la importancia de la pasión. Las cosas que se hacen con el corazón cobran una vida muy especial. Decía Facundo Cabral en un monólogo que él escribió: no hagas nunca nada por obligación o por compromiso, porque lo que se hace por obligación o compromiso no se diferencia de lo que hacen los demás. Tú decides estar aquí o estar allá, pero eso sí, cuando hagas algo, hazlo siempre por amor. Cuarto, y la fe cuenta.
Por último, la dimensión más sublime del compromiso. Me refiero a la elevación espiritual. La fe que tengamos en lo que emprendamos será determinante en el resultado. La convicción de que todo resultará y de que Dios estará de nuestro lado nos mueve hacia un estado superior. Esta es una decisión absolutamente personal. Tú decides creer o no. Decía Albert Einstein que la vida se puede asumir de dos formas. La primera, pensar que nada es un milagro, o pensar que todo es un milagro. De lo que estoy seguro es que Dios existe. Busca primero el reino de Dios. Yo debo hacer y hacer con entrega plena lo que me corresponde, cumplir mis obligaciones de forma responsable y usar el sentido común y mi inteligencia para encontrar soluciones a los problemas que se presentan en el día a día de mi existencia. Pero más allá de esta capacidad que el hombre tiene como ser racional, existe otra dimensión a veces inexplorada, en la que habita una fuerza superior, de la cual se desprende la paz interior y un equilibrio inexplicable, que produce una sensación de bienestar que está más allá del placer humano y de los niveles de satisfacción biológica o emocional. Ese estado intangible pero experimentable es lo que la gente llama la dimensión espiritual. En Dios hay respuestas que no están en la mente ni en la capacidad del hombre. La dimensión espiritual, que es a lo que me quiero referir aquí, dista de una visión religiosa del hombre. No se trata de cumplir reglas, tampoco de aprender una oración o de ir al culto. Todas estas prácticas tienen mucho valor y gran sentido desde la fe, pero yo quiero ir más allá de este aspecto. Quiero que concienticemos que existe otro nivel, aquel que nos exalta de seres simplemente humanos a seres trascendentes. Existe un episodio en la Biblia referido a las cosas importantes, trascendentes, y que para mí ha tenido mucho significado desde que lo leí, y ahora más que nunca tiene para mí una enorme vigencia y significado, y quiero referirlo en este momento. No se inquieten por su vida, pensando que van a comer, ni por su cuerpo, pensando con este se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan? ¿Por el vestido? Si Dios viste la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. De mi mamá aprendí cuando era niño aquella frase simple, pero con gran significado espiritual. No se afane, mijo, Dios proveerá. Él aprieta, pero no ahorca. Y tenía mucha razón. Muchas veces perdemos la perspectiva de lo que es importante. Nos perdemos en las cosas intrascendentes. Nos ocupamos de la añadidura y perdemos el reino. Pregúntate cada día qué es lo verdaderamente importante. ¿Cuáles son las cosas que si no atiendo afectan mi esencia y mis principios supremos? ¿Y cuáles cosas nos convierten en esos seres de carácter superior, creados a la misma semejanza de Dios? El reino es algo superior, del cual se derivan las demás cosas. Conviértete en el mejor en la profesión u oficio al que te dedicas. Haz todo con sentido de trascendencia. No hagas nada por el dinero, sino el dinero te faltará. Cuando llegues a ser el mejor, el más distinguido, el más sobresaliente, el más entregado, el más comprometido, recibirás la añadidura. Si te preocupas de cuánto ganarás en cada negocio que hagas, si te consume la felicidad pensar en cuánto será tu aumento, eso quiere decir que estás viviendo de la añadidura. De esa manera nunca disfrutarás del reino. 3 sabias enseñanzas. Les voy a contar algo que nunca he mencionado en mis conferencias. Cuando llegamos a Caracas, todos debimos trabajar. Mi hermana Ana se empleó como cajera en un automercado.
Mi hermano Alexander, quien luego se graduó de abogado, trabajaba llevando encomiendas de una empresa de courier todas las noches hacia el aeropuerto. Yo, por mi parte, comencé a buscar un trabajo. Fui a la entrevista en la empresa constructora donde me contrataron de listero. ¿Y ustedes creen que yo pregunté qué querían decir con listero? Les narré antes que salí de esa entrevista súper contento. Tenía un trabajo y eso era suficiente. El propósito era conseguir empleo, no ponerle colores al trabajo. Y empecé con ese cariño a trabajar, con gran empeño, dedicación y mucha pasión. Yo hacía todo lo mejor que podía y la gente que me supervisaba estaban muy contentos. Tanto que me llamaron a proponerme aquello de trabajar los sábados. La propuesta de ellos expresaba compensación, reconocimiento. Era difícil de entender para un muchacho de 16 años. Lógicamente, yo no podía comprender en ese momento dónde estaba la oportunidad. Y le pregunto, ¿en qué he faltado para que me pongan a trabajar más días? Y el jefe me responde, no, gochito, la forma como le llaman a quienes vienen de los Andes venezolanos. Todo lo contrario, lo estás haciendo muy bien. Ah, bueno, le respondí y volví a preguntarle, ¿qué voy a hacer los sábados? Te vas a encargar del almacén de herramientas para todos los albañiles, maestros y obreros. Preste mucha atención y que no se te pierda nada, dijo el jefe, porque si no vas a tener que pagar lo que se pierda. Otra cosa, ayuda en la oficina en todo y atienda las llamadas telefónicas que lleguen. Me trataba alternamente de tú y de usted. Yo nunca había atendido un teléfono, sentí miedo de que no pudiera hacer las cosas que me pedían. Para terminar de complicarme la vida, el jefe dice, preste atención, especialmente cuando llame el jefe, el señor Machado, porque ese señor es muy delicado y tienes que tener cuidado como lo atiendes. Por otro lado, recordaba las recomendaciones de mi mamá. Mijo, haga todo lo que le manden para que así no pierda el trabajo. Todos los sábados yo esperaba que este señor Machado no llamara, hasta que llegó el día, repica el teléfono y atiendo. ¿Aló? Escucho que alguien dice del otro lado, doctor Machado. Y yo le respondo, no, él no está por aquí. Era el doctor Machado quien llamaba. Y vuelve a decir, yo soy el doctor Machado. ¿Y quién es usted? Y yo, con el susto que me dio, corté la llamada. El lunes siguiente, cuando llegué a mi trabajo, el jefe me pidió que fuera a su oficina y me dijo, el doctor Machado está muy disgustado contigo. ¿Qué pasó? Y yo le expliqué. Y el jefe me dice, tiene que ir a su oficina porque quiere hablar contigo. A lo mejor te manda a votar, me dice. Yo no dejaba de pensar en lo que mi mamá me decía. Cuide el trabajo, mijo. Cuando llegué a la oficina del señor Machado, me presenté y le pregunté qué necesitaba hablar conmigo. Obviamente se percató de que no era de Caracas. El acento gocho, andino, revelaba mi procedencia. Me escuchó hablar, entonces se sensibilizó y me dijo, muchacho, ¿qué te pasó el sábado que me cortaste el teléfono? Me asusté, señor, le contesté. Está bien, pero no debiste cortar la llamada. Está bien, señor. Y él agregó, la próxima vez que me lo hagas, no te lo voy a pasar. Sí, señor, le respondí. Váyase tranquilo y pórtese bien, me dijo. Sí, señor. Pasaron 20 años y en 1994 me invitan a dictar una conferencia de liderazgo en la ciudad de Valencia por ser profesor universitario en el área gerencial y consultor de empresas. Yo hice mi conferencia y cuando terminé había un brindis y me pidieron que me acercara a la mesa de los directores de la compañía que me había invitado. Todos estaban muy contentos. Decido acercarme a la mesa de ellos. De repente, al echarle una mirada al grupo, veo al señor Machado, aquel que en el año 1974 casi me despide por el evento de la llamada telefónica. Era uno de los accionistas. De repente, una señora se me acerca y me dice, soy la asistente del doctor Machado. Él pide por favor que te acerques porque quiere hablar contigo. En ese momento recordé lo que me había pasado 2 décadas atrás. Me desplazo hacia allá y me detengo frente a él, quien me dice, excelente conferencia, tenía tiempo que no escuchaba una conferencia tan buena como la suya, lo felicito. Yo simplemente le dije, sí señor. Las 3 sabias enseñanzas. Este acontecimiento me enseñó varias cosas. La primera es que nunca debemos dejarnos amedrentar por nadie.
Ninguna persona puede ejercer tanto dominio sobre nosotros que nos reste energía para avanzar. Nos podemos equivocar, pero todo se repara. Nos puede faltar conocimiento, pero somos capaces de aprender. La segunda enseñanza tiene que ver con el grado de conciencia que debemos tomar sobre el impacto que pueden tener nuestras palabras u actuaciones sobre los demás. Podemos aniquilar un sueño o impulsar a alguien a cumplirlo. Y el tercer aprendizaje es el carácter relativo y cambiante de la vida. Hoy se está, mañana no. Hoy somos pequeños, mañana crecemos. Hoy estamos en la pobreza, mañana en la prosperidad. Nada es permanente, todo cambia. Nunca debemos despreciar nada ni a nadie. Toda persona tiene un valor y a todos les llega su momento. Cuando la huella es imborrable. Si queremos permanecer, hay que hacer lo que hacemos con el corazón. Las huellas que dejamos son imborrables cuando se marcan en el corazón. Tenemos más memoria emocional que racional. Si tú vas a un restaurante y te sientes totalmente a gusto, disfrutando completamente, atendido como un rey o una reina, es probable que después no te acuerdes de los detalles de la comida, pero sí te acordarás de lo bien que la pasaste. Casi eres capaz de volver a sentir lo que sentiste solo con recordar el nombre del sitio. Muchas personas no logran describir cosas específicas, pero sí contar desde la emocionalidad la experiencia. Y esa experiencia pasa a ser parte del cúmulo de recuerdos imborrables. Se convierte casi en una especie de impronta emocional. Cada uno de nosotros podemos marcar a una persona de forma permanente, y esto ocurre cuando la experiencia tiene una alta intensidad emocional. Hay que cuidar más lo que se hace y se vive que lo que se dice, ya que las palabras se borran fácilmente, mientras que las experiencias no. Muchas de nuestras vivencias quedan en nuestro recuerdo emocional para toda la vida. La mayoría de nosotros estamos conscientes de que somos sustituibles, con lo cual no tiene sentido buscar ser indispensables, porque no lo somos. Entonces, como ya mencioné, que dice mi amigo el periodista Eduardo Rodríguez, si no puedes llegar a ser indispensable, al menos hazte inolvidable. Feliz con lo auténtico y auténticamente feliz. No hay algo más liberador que vivir de forma auténtica. La felicidad no está en aparentar ante los demás, a veces incluso lo que no existe. La verdadera felicidad consiste en la aceptación de lo que somos como personas, en aceptar nuestro origen y sentir orgullo de ser lo que somos, agradecidos de lo poco o mucho que hasta este momento hemos logrado, sin lamentos o añoranzas que nos llenan de sabores amargos o de recuerdos tristes la vida. Nunca desprecies el sitio donde naciste, la familia que tuviste, los padres que te trajeron al mundo. Cada uno es lo que es y haber nacido ya es un motivo para celebrar. La vida es una bendición, tenemos salud y alguien que vela o espera por nosotros. Acepta cada experiencia como una lección de vida y realza por encima de todo los aciertos, las alegrías, las cosas buenas que has vivido. Habla de tu familia con orgullo, de tu casa con cariño. Haz en todo momento énfasis en lo positivo de la vida. Enfrenta el futuro con ambición. Espera cada día estar mejor. La ambición te lleva a una mejora continua de tu estatus de vida. Ambición no es lo mismo que codicia. Evita ser codicioso. Una cosa es la ambición, otra cosa es la codicia. La codicia te lleva a la avaricia. Te transforma en un ser egoísta. Mientras que la ambición te lleva a la prosperidad, bien entendida, a sentirte orgulloso de tus logros, a mejorar la calidad de tu vida, manteniéndote centrado en lo importante, tu felicidad y el bienestar de la gente que te rodea. De París para La Vega. En la vida yo he caminado por el sendero del trabajo constante, he transitado por la ruta de la esperanza, he tomado el rumbo del agradecimiento y siempre manteniéndome por los caminos de la humildad y la autenticidad. Cuando regresé de mi formación en el viejo continente, de Toulouse, Francia, como ya lo he contado, llegué de nuevo al barrio. Los muchachos de La Vega me preguntaban, ¿dónde estabas tú, chamo? ¿Y cómo les explicaba a esta gente humilde qué estaba haciendo y dónde? Porque la mayoría de ellos no habían viajado ni siquiera al interior del país. ¿Cómo decirles que estaba en Francia estudiando filosofía del ser cuando casi nadie de ellos había siquiera terminado el bachillerato?
Ese regreso al barrio fue casi como la primera vez que llegué. Representó para mí otro shock psicológico, pero al final me adapté de nuevo al barrio. Tenía que dejar de decir ulala para decir coño, o cambiar oui por el sí va. El éxito definitivamente depende de que cada persona tenga la capacidad de cambiar y adaptarse al ambiente. Es cuestión de hablar el lenguaje que la gente entienda. Me adapté de nuevo al barrio. Me demostré una vez más que todo es cuestión de actitud. Pero mi propósito estaba muy claro. Yo debía salir de allí. Este propósito requería de tiempo y de un esfuerzo por conseguir una base económica para lograrlo. Cadena de propósitos. Mientras daba clases en la Universidad Central de Venezuela, comencé a apoyar un proyecto relacionado con comportamiento organizacional, el cual era dirigido por un profesor que yo tuve en la Escuela de Psicología de la UCB, el profe Pedro Feliu. A partir de aquí, me dediqué al mundo organizacional. Estudié los programas de posgrado en el área de Psicología Organizacional, Desarrollo Organizacional y Gerencia Empresarial, lo cual me condujo a cultivar el conocimiento profundo sobre estos temas. Fue así que pude hacer la base para salir a un apartamento pequeño, pero propio. Como decía mi mamá, ahorre mijo para que se pueda comprar algo, porque cuando uno tiene su casa, de ahí nadie te puede sacar. Y así fue. Me mudé a un apartamento de 60 metros cuadrados. Unos decían, esto es demasiado pequeño, aquí no te cabe nada prácticamente. Y otros, que estaba bonito, lo importante es comenzar. Yo venía de transitar por muchas etapas y estaba seguro de lo que estaba haciendo. La actitud optimista me acompañaba. Dar el primer paso significaba que me faltaba menos. Lo más importante era que había cumplido mi propósito, salir del barrio. Al tiempo, apareció en mi mente otro propósito, lograr tener un apartamento más grande. Quería más espacio. Y fue así que llegué a uno de 98 metros cuadrados. Cuando llegué a este nuevo apartamento me parecía una sabana. Mi percepción era de estar en un espacio de 300 metros. Era desde mi propia fantasía gigante. Cumplí así ese siguiente propósito. Ya materializado ese propósito, sigan apareciendo nuevas metas, anhelos, deseos que quieres cumplir. Fue así que luego quise tener un perro. Me lo propuse, porque en la vida hasta las pequeñas cosas se deben definir para que no se queden en simples deseos. Nunca olviden que la diferencia entre un anhelo y un propósito consiste en que el propósito es algo que hemos definido, algo que no solamente queremos, sino que tenemos claridad de para cuándo lo queremos. Voy a tener un perro, me dije. Pero cuando decidimos lograr algo y lo exteriorizamos, debemos tener en cuenta que inmediatamente la gente quiere empezar a dirigir tu decisión, a condicionar tu vida, tus anhelos y tus propósitos. Por eso, a veces hay que hacer caso omiso al entorno, así como el episodio de Lolita, del cual hablamos en el capítulo 7. La gente decía, debes comprar un perro pequeño, porque los perros grandes son para una casa, donde tengan espacio para estar. Pero yo quería un perro grande, un perro que fuera imponente, que yo estuviera con él y la gente lo respetara. Y no un perrito que tuviera que cuidar de que la gente no me lo pisara. Eso es lo que yo pensaba y quería, complacerme a mí mismo. Cada persona tiene una posición distinta, pero para los efectos del cumplir nuestros anhelos y propósitos se requiere saber lo que queremos y poner en segundo orden lo que los demás quieren. Así fue que decidí comprar a Napoleón, un boxer que se convirtió en un perro de 30 kilos al cabo de un año. Vale la pena aquí recordar la última parte del discurso de Steve Jobs, CEO de Apple Computer y de Pixar Animation Studios, pronunciara el 12 de junio de 2005 en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford. Su tiempo de vida tiene límite, así que no lo pierdan viviendo la vida de otra persona. No se dejen atrapar por dogmas, es decir, vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencie su propia voz interior. Y más importante todavía, tengan el valor de seguir su corazón e intuición, que de alguna manera ya saben lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Siempre he estado consciente de lo finito que es el tiempo de nuestra vida. No somos eternos y durante ese tránsito de la vida mi principal propósito es ser feliz. Y yo soy el primer responsable de que este propósito se cumpla.
En todo lo que hagamos, en las cosas grandes o insignificantes, en cada espacio, debe haber un signo que refleje que ese propósito esencial se está cumpliendo. De lo contrario, no tiene sentido lo que estemos haciendo o logrando. Mi vida continuaba en ese apartamento de 98 metros cuadrados, ahora ya casado y con un perro. Luego que Napoleón cumpliera 2 años, quise tener una perra, para que hicieran pareja, y fue así que compré a Cleopatra, una boxer mediana pero robusta, que llegó al apartamento. A partir de entonces, comenzó una persecución de la junta de condominio para que me deshiciera de los perros, pero esto no estaba en mis planes. Por lo tanto, los perros continuaron conmigo. Los ataques eran cada vez mayores, a tal punto que las queridas señoras del condominio pasaron de ser señoras a ser las viejas fastidiosas del condominio. Esta situación me llevó a plantearme la posibilidad de mudarme a una casa, la cual terminó siendo un propósito: buscar una casa e irnos del apartamento de 98 metros con los 2 perros. El problema que tenía en ese momento era que no contaba con suficiente dinero para cumplir ese plan, hasta que me dije a mí mismo: mi propósito no es comprar una casa en este momento. Lo que yo quiero es una casa para tener a los perros mejor y vivir más feliz, sin presiones del condominio, sin angustias y sin pensar que estoy molestando a la gente, pues mi gran propósito siempre ha sido ser feliz. Los elementos insospechados. A veces, cuando yo hablo de estos temas, pudiera parecer que estoy asumiendo una postura simplista de la vida, y no es así. Creo que es necesario que cada persona defina de forma simple, no simplista, lo que quiere. Yo tenía que responder a la pregunta: ¿qué necesito para ser más feliz? Y me respondí de la forma clara, sin prejuicios. Yo necesito una casa con terreno. Mi interés no era comprar una casa. En consecuencia, lograr lo que verdaderamente quería lo podía hacer alquilando una. Entonces decidí alquilar una casa. Inmediatamente busqué casas, pero los precios en alquiler eran para mí absolutamente inalcanzables. Hablando de mi propósito con mis amigos, uno de ellos me pregunta: ¿por qué no alquilas un anexo de una casa hacia el este de la ciudad? En el este hay casas tan grandes que construyen anexos y que por esa misma condición de ser un anexo, es decir, una extensión, el alquiler es más asequible. Por ello entonces ajusté mi propósito, pero en esencia seguía siendo el mismo mi deseo. No era comprar o alquilar una casa, yo quería un espacio que me permitiera estar más tranquilo y sentirme más feliz. Fue así que encontré un anexo que reunía todas las condiciones y me mudé. Cada decisión que tomes en la vida debe estar alineada con el propósito esencial. De lo contrario, esa decisión puede perder sentido en un corto plazo. Muchas veces debemos enfrentar los comentarios del entorno que siempre intentan conspirar contra el propósito de vida. Así como decía Steve Jobs, hay que evitar los dogmas, hay que renunciar a los dogmas, al deber ser social, a las reglas, aquello que nos encapsula y nos impide ser lo que verdaderamente somos. La gente me decía: ¿cómo te vas a vivir alquilado si tú tienes un apartamento propio? Así piensa la gente, los parámetros de los demás son distintos, pero nos pueden influenciar. Es aquí cuando debemos ser firmes en lo que queremos, para no terminar complaciendo a los otros. Me repetían que lo lógico es que una persona se mude de un sitio alquilado a otro que sea propio, pero a la inversa es una decisión que no tiene ninguna lógica. Debemos estar muy claros de lo que verdaderamente queremos y poner de forma visible ese propósito superior. Mi propósito era mi felicidad, mi bienestar y la calidad de vida. Es vital resaltar que cuando tenemos un propósito definido, este debe compartirse con la gente que nos puede ayudar a cumplirlo. Por ello, siempre hago énfasis en no despreciar nada ni a nadie. En cualquier parte hay una oportunidad. Nunca sabremos si alguien nos ayudará en un futuro a cumplir nuestro propósito. A lo largo de la vida he aprendido que el verdadero capital para cumplir nuestras metas está en la red relacional que desarrollemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, ignorando todas las opiniones de los demás, que no tenían otro fin que persuadirme de dejar de hacer lo que yo quería, me mudé para el anexo de una casa, en una urbanización del este de Caracas. Todo cambió para mí. Otro ambiente, nuevas personas, más relaciones, los perros tenían su espacio y había logrado la tranquilidad que yo necesitaba. El propósito se había cumplido. Al pasar un año, me aumentan el canon de arrendamiento,
lo cual interpreté como una señal de que debería estar pensando en un nuevo propósito. Me encontraba asistiendo como motivador a la Vinotinto, selección venezolana de fútbol, lo cual me había, entre otras cosas, permitido un ingreso extra, que lo había convertido en mis ahorros. Fue así, al cabo de un año decidí mi nuevo propósito: voy a comprar una casa. Comencé a hablarle a todo el mundo sobre mi propósito, hasta que encontré una casa de oportunidad para comprar. Pedían una suma de dinero para iniciar la operación, equivalente a la que había ahorrado gracias a la disciplina personal y a la Vinotinto, y así firmé una opción de compra. Cuando tienes el propósito claro, la oportunidad siempre aparecerá, pero si no tienes la disciplina, esta se desperdiciará. Yo tuve la disciplina del ahorro y por eso pude aprovechar la oportunidad. Cada vez que dicto una conferencia, enfatizo en estas actitudes que están interrelacionadas, y por eso insisto en que la gente vea la interdependencia que existe entre estos elementos o actitudes. Me refiero al sentido de propósito, al manejo de las influencias del entorno, al sentido de oportunidad, a la pasión requerida, a la disciplina y al compromiso total. Muchas veces no logramos tener éxito porque no cumplimos con cada una de las actitudes necesarias para que se produzca el resultado esperado. Y al final nos quejamos o culpamos a los demás o a las circunstancias, cuando los únicos responsables somos nosotros mismos. Los 4 niveles. Expliquemos un poco más cómo opera este proceso. Si tú no tienes un propósito claro, nada de lo que ocurra a tu alrededor tendrá un sentido especial o trascendente. Solo cuando sabemos lo que queremos, podemos dar más significado a todo aquello que nos va ocurriendo, o al menos afinamos los sentidos para detectar en el ambiente todo aquello que nos pueda ayudar a cumplir el propósito. De ahí que las oportunidades requieren de un propósito previo. En esa búsqueda de la oportunidad, una vez definido el propósito, ocurrirán muchas situaciones que nos alentarán y otras que nos desanimarán. Por lo tanto, se necesita estar muy enamorado de lo que uno quiere, de lo que uno desea, y se necesita mucha pasión asociada a ese propósito para que podamos mantenernos en pie en su búsqueda. Sin pasión es difícil que alguien permanezca firme, avanzando hacia un resultado. Pero tener pasión no es suficiente, también es fundamental disciplinarse para aprovechar la oportunidad cuando ella se presente. De la disciplina deriva el carácter del ganador, la perseverancia y la constancia indispensables para poder alcanzar logros superiores o remontar grandes retos. El cierre de esta filosofía de vida termina con el compromiso total. Todo nuestro cuerpo, mente, corazón y espíritu deberán estar aportando en nuestra vida la fuerza necesaria para conseguir lo que queremos. La mente da la claridad, el corazón suma el entusiasmo y hace la diferencia. El cuerpo aporta la fuerza física y el espíritu la fe ciega en que las cosas que nos propongamos se conseguirán. Alimenta la fe y el miedo morirá de hambre. Anónimo. Con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Y el sueño se cumplió. Se me presenta la oportunidad de comprar una casa, asisto a una reunión, se presenta el momento de tomar la decisión, ¿sí o no? Dije sí y entregué mis ahorros. Todo lo demás dependía de la fe en un crédito bancario. Unos me decían, eso del crédito no es nada fácil, mientras que otros me alentaban. A esas alturas de mi vida ya había aprendido que todo dependía de una decisión y que querer y creer que se puede era el comienzo del éxito. Transcurrieron 6 semanas, la mitad del lapso de la opción de compra. Me llaman y me dicen que no hay más cupo para préstamos con tasa de interés preferencial para vivienda. Me devuelven los documentos. Debía de nuevo actualizarlos e introducir la solicitud en otra institución bancaria. Esto me consumió 2 semanas, con lo cual me restaban 4 semanas para que terminara de concretar la compra y evitar la penalidad propio de este tipo de operaciones. Finalmente introduje la solicitud en otro banco. Comienza a transcurrir el tiempo y cuando llevaba 2 semanas necesitaba saber sobre el resultado del análisis del crédito, ya que el tiempo que restaba eran 2 semanas para vencerse el plazo de la opción de compra. Recordé que yo había conocido 4 años atrás al hijo del presidente del banco en el cual había introducido la solicitud. Fue cuando me invitaron a dictar una conferencia en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Aquel joven estudiante que se había responsabilizado de aportar el video BIN y llegó tarde disculpándose
Una y otra vez me había pedido una tarjeta de presentación, ya que su padre, el presidente del banco, quería contactarme. Como no tenía tarjeta, nos intercambiamos los números de teléfono móvil. Aquí lo tenía. Como yo tenía ese contacto en mi red social, decidí llamarlo y así pude tener información y agilizar los trámites para poder cumplir con el plazo. Antes de finalizar el plazo, recibo una llamada del banco. Habían aprobado mi crédito, la casa era mía, el propósito se había cumplido. Firmé mi crédito, pagué y me entregaron la casa. Luego hice 3 cosas importantes. Agradecer. Pero, ¿a quién agradecer? A Dios, a mi mamá, a los perros, a la Vinotinto, a Richard Páez, a las señoras del condominio, al vecino, al profesor que me invitó a la Universidad Católica, al hijo del banquero, al banco. Al final de esta historia, lo que quiero resaltar es que todo lo que ocurre en nuestra vida algún día tendrá sentido. Nada está predestinado, todo está conectado. Los puntos siempre se encuentran. Luego de agradecer, decidí qué nombre le pondría a la casa. Y este estaba definido hace muchos años atrás, la Tierra Prometida. Este es el nombre que aparece en la entrada de mi casa. Decidí comprar otro perro, una boxer, a quien le asigné un nombre importante, Esperanza. Así se llama la mascota que pisó la Tierra Prometida y que actualmente habita, y que recuerda un mensaje poderoso que la gente suele decir, pero que cuando se cree en el corazón deriva en un poder transformador. Ese que mi mamá decía y repetía, la esperanza es lo único que se pierde, mijo. Un verdadero aprendizaje de este testimonio de vida consiste en aceptar que las oportunidades están ocultas, todo está conectado y que los puntos se encuentran. No de aquí hacia adelante, sino que todo lo que nos ocurre hoy tiene una relación con un acontecimiento pasado. Asimismo lo expresó Steve Jobs, CEO de Apple Computer y de Pixar Animation Studios, el 12 de junio de 2005, en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford. En ese entonces dijo que cuando se retiró de la universidad para evitar que sus padres, quienes lo habían recibido en adopción, gastaran todos sus ahorros en el pago de su matrícula universitaria, decidió por su cuenta asistir a las clases que le interesaban, y así fue como se interesó en tomar un curso de caligrafía para aprender las distintas combinaciones de letras, que le llevó a descubrir lo que hace el amplio mundo de la tipografía. Dijo él, fue hermoso, histórico, artísticamente sutil, y lo encontré fascinante. Pero en ese momento nada de lo que Jobs estaba aprendiendo tenía, aparentemente, aplicación. Pero después las cosas cambiaron, como nos pasa a todos. Nada es permanente, todo cambia, todo se transforma. Y en el futuro, las cosas que aprendemos hoy tendrán sentido. Steve Jobs terminó diciendo, lo que aprendí cuando tenía 17 años, que para ese momento histórico no tenía sentido, no obstante, 10 años después, cuando estaba diseñando la primera computadora Macintosh, tuvo todo el sentido para mí. Mac fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido tipos, letras, múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas, que agregan la parte, a mi juicio, más importante. Y siguió diciendo, por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy claro mirando hacia el pasado 10 años después. Reitero, no pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro, solamente pueden conectarse mirando hacia el pasado. Por lo tanto, tienen que confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en su futuro. Tienen que confiar en algo, su instinto. Esta perspectiva nunca me ha decepcionado y ha hecho la diferencia en mi vida. Nunca desprecies nada ni a nadie. Abre tus ojos y descubre las oportunidades. Jamás renuncies a tu propósito. Mantén la fe que te da la fuerza y la esperanza que te ilumina. Todo lo que sucede hoy tiene su conexión con el futuro. Camina con entusiasmo y piensa siempre que tu tierra prometida, tarde o temprano, llegará. No es cuestión de leche. La gente estaba sorprendida por el precio que pagué por la casa. Se trataba de una vivienda de muy buen nivel para el monto que pagué por ella. Tanto fue la impresión que causó que un familiar me dice,
Cuidado si no te vendieron una casa con algún daño oculto. Este comentario hizo que yo buscara información. Un amigo arquitecto a quien le comenté mi preocupación me dice, muéstrame los planos, lo cual hice, y luego de verlos me comenta que esa casa fue diseñada y construida por un grupo de arquitectos que habían construido 2 de los centros comerciales más importantes de Caracas, y agrega, estoy seguro de que hiciste una gran inversión. Inmediatamente llamé por teléfono al familiar que me había hecho el comentario y le cuento lo ocurrido, y la respuesta cuando escuchó mi historia fue, tú sí tienes leche, Carlos Saúl, pero no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Definitivamente todo es cuestión de actitud. Caerse es válido, pero levantarse es la mejor manera de hacerlo. Sé el maestro de tus sueños. Somos Metropolitan Master.